La historia de los Beatles, la banda más famosa de la década de los 60 y posteriores tiempos, tiene sus cosas, misterios e interrogantes que quedaron en el aire, que como cualquier otro proyecto famoso, se trata de esconder. Pero la historia y los documentos siempre quedan como para recordarnos que no todo fue color de rosa. El día de hoy revisaremos la historia de Jimmy Nicol, un baterista que pocos recuerdan perteneció a los Beatles, sobre todo el público que no adentró mucho a la historia de los cuatro de Liverpool. Un desconocido que de la noche a la mañana vio el mundo rendirse a sus pies, pero que luego todo cambió. Esta es la historia de Jimmy Nicol, el Beatle por 13 días y su triste desenlace. Empecemos. It's getting better all the time. I used to get mad at my school. Para junio de 1964, la Beatlemanía estaba en un punto álgido. La banda se preparaba para su primera gira a Dinamarca, los Países Bajos, Hong Kong, Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, el 3 de junio, un día antes de que los Beatles se fueran, Ringo Starr no pudo más en una sesión de fotos y fue hospitalizado por amigdalitis. Con los hoteles y salas de conciertos reservados y miles de entradas vendidas, el gerente, Brian Epstein, comprendió que cancelar la gira hubiera sido un desastre financiero. Entonces empezaron las discusiones por encontrar un reemplazo para Ringo. Epstein, que tuvo que convencer a los otros tres Beatles para que aceptaran a un baterista sustituto, y dónde encontrarían un músico lo suficientemente competente como para respaldar al grupo más grande del mundo y que se ajustara a la ropa de escenario de Ringo Starr. John Lennon y Paul McCartney aceptaron que era necesario contratar un reemplazo, pero George Harrison se mostró reacio a la idea. Casi no hicieron la gira por Australia, dijo el productor George Martin. En la antología, George es una persona muy leal y dijo: si Ringo no es parte del grupo, no son los Beatles. No veo por qué deberíamos hacerlo y no voy a hacerlo. Entonces Brian y yo tuvimos que decirle a George que si no lo hacía, estaba decepcionando a todo el mundo. Entonces hizo su aparición Jimmy Nicol, un baterista londinense de 24 años cuyo trabajo de estudio había impresionado a Brian Epstein. McCartney también conocía a Nicol. El Beatle había captado recientemente una actuación de Nicol con Georgie Fame and the Blue Flames. También había tocado en 3 singles de finales de los años 50 de Colin Hicks y los Cavin Boys. Después de una audición de 6 canciones, Nicol fue contratado, se le cortó el pelo a lo Beatle y se le pidió que empacara para el vuelo a Dinamarca del día siguiente. Well, a lot of it goes to Her Majesty. She's a millionaire. En el hospital, Ringo Starr recordó que había reemplazado a Pete Best como baterista de los Beatles 2 años antes. Fue muy extraño. Ellos se fueron sin mí, dijo Starr en la antología. Se habían llevado a Jimmy Nicol y pensé que ya no me querían. Todo eso pasó por mi cabeza. First of all, you introduce yourselves. George Harrison, Paul McCartney, John Lennon, Jimmy Nicol. Nicol se convirtió en un Beatle durante 13 días, participando en conferencias de prensa y disfrutando de la adulación de los fanáticos. Jimmy no podía creer su suerte. Él dijo: hubiera tocado gratis todo el tiempo que me necesitaron. De hecho, le pagaron 2.500 libras por cada uno de los conciertos que tocó. Solo 27 horas después de esa llamada, Jimmy estaba en el escenario con los Fab Four en Dinamarca, luego en Holanda, Hong Kong y Australia. Paul McCartney, John Lennon y George Harrison lo llevaron con ellos en sus noches de tragos, pero él luchó por mantenerse siempre alerta. Y dijo: ni siquiera estaba cerca de ellos cuando se trataba de hacer travesuras y continuar. Pensé que podía beber y acostarme con las mejores mujeres hasta que me encontré con estos tipos, pero hice lo que ellos hicieron. Los Beatles vivían la vida al máximo. No hace falta decir que las 300.000 personas que me gritaban eran un viaje en sí mismo. Como adelantamos, durante su breve periodo en la banda, a Jimmy se le dio un peine gigante.
Se le puso los trajes de Ringo, pero además habló en entrevistas y recibió 5.000 cartas de fanáticos. Arriving to meet the citizens were John Lennon, two other Beatle regulars, and Jimmy Nichols. Paul McCartney was on the beat as usual. Jimmy, of course, was deputizing for Ringo Starr, who had been too ill to travel at the same time, but was coming along. Paul McCartney recordó haberle enviado a Ringo un telegrama en forma de broma que decía: «Date prisa y mejórate, Ringo. Jimmy está desgastando todos tus trajes». Mientras que en los Países Bajos, Jimmy y John supuestamente pasaron una noche en un burdel muy conocido por sus zonas para adultos. John dijo una vez: «Hay fotografías de mí arrastrándome por Ámsterdam, arrodillándome sobre mis rodillas, saliendo de casas de putas y gente diciendo: buenos días, John». La policía me acompañó a estos lugares porque nunca quisieron un gran escándalo. Cuando llegamos a la ciudad, la golpeamos, no estábamos jodiendo, teníamos a las mujeres. Jimmy llevaba la ventaja. Al ser menos conocido que los demás, era más libre para deambular en su tiempo libre. Él dijo: «A menudo salía solo, casi nadie me reconoció y pude deambular. En Hong Kong, fui a ver a las miles de personas que viven en pequeños botes en el puerto. Vi a los refugiados en Kowloon y visité un club nocturno. Me gusta ver la vida. Un Beatle nunca podría realmente hacer eso». Aún así, él compartió la duración y la histeria que la banda ocasionaba. How do you feel being in with the Beatles and you cameras standing in for Ringo? It's a good experience, man. How is Ringo? He's much better. He joins them on Sunday. What do you do then? I go back to London and they're fixing up a band for me and I do some television. Underway? Yeah, you're progressing pretty well with your Beatle haircut. Yeah, well, I've been growing it for about 3 months. So. How long does it take to get a magnificent name like this? Nicol tocó 8 conciertos y grabó un programa de televisión como el baterista de los Beatles. El día antes de ser un Beatle ni una sola chica me miraba, recordó. Al día siguiente, cuando estaba disfrazado y montado en la parte trasera de una limusina con John Lennon y Paul McCartney, se estaban muriendo solo por tocarme. Es difícil describir el sentimiento, pero te puedo decir que se te puede subir a la cabeza. Veo por qué tantas personas famosas se suicidan. Starr fue dado de alta del hospital y se reincorporó a los Beatles en Melbourne, donde actuó el 14 de junio. Al día siguiente, Nicol realizó su última entrevista televisiva como Beatle y fue al aeropuerto para el solitario viaje a casa, sin siquiera despedirse de los demás, que estaban todos dormidos. Antes de irse, Epstein le entregó a Nicol un reloj de oro con la inscripción: de los Beatles y Brian Epstein para Jimmy, con reconocimiento y gratitud. Jimmy Nicol de repente volvió a ser un don nadie y luchó por sobrellevar la situación. El músico, hijo de Roy Orbison, Alex, quien compró los derechos cinematográficos del libro de Jim Berkenstadt de 2013 sobre Jimmy, The Beatle Who Vanished, le dijo a Rolling Stone: Jimmy Nicol fue invitado detrás de la cortina y era un Beatle legítimo, capaz de hacer entrevistas y obtener todos los beneficios. Luego lo devolvieron al aeropuerto. You're on, Jimmy. Whether you find it difficult to take over the role of Ringo? No, not really. No. As far as Ringo, I can never make up for what Ringo is. You know. How long have you been doing this? Until next Thursday. That's good. Yes. So you're sort of understudy. Yes, I am. You think it's a great break? Oh yes. Excellent. Treating you good? Marvelous. I'm translating the questions. Ja, dat moet je wel weer. El autor Jim Berkenstadt, quien investigó la vida de Nicol para su bestseller que acabamos de mencionar, le dijo a Ultimate Classic Rock que Nicol fue una buena elección como reemplazo de Starr. Socialmente él encajó bien y musicalmente llegó muy rápido. En los espectáculos en los Países Bajos y Dinamarca estaba un poco nervioso y solo trató de adecuarse a un grupo de 4. John Lennon se daba la vuelta muchas veces y le mostraba su ritmo en las 2 y 4 tiempos para que Jimmy pudiera mantenerse sincronizado, porque los gritos de los fanáticos eran tan fuertes. Eso era algo que siempre había hecho con Ringo también, dijo Berkenstadt. Además agregó: cuando llegaron a Hong Kong y luego tocaron en Adelaide, Australia, Jimmy realmente lo captó.
comenzó a agregar sus propios adornos. Cuando terminó una canción y John, Paul y George hicieron su clásica reverencia, Jimmy continuó tocando un riff de batería para animar a la multitud a dar más aplausos. Eso nunca había sucedido con Ringo. Ringo terminaba de tocar exactamente cuando todos los demás lo hacían y todos se inclinaban ante la multitud al mismo tiempo. Pero ahora Jimmy estaba empezando a sentir su toque y a usar su propio estilo. Jimmy lanzó 2 sencillos con The Shop-Ups, pero ambos fracasaron. También tuvo una breve actuación de batería con el grupo instrumental sueco The Sputniks. Apenas un año después de ganar una pequeña fortuna con The Beatles, se declaró en bancarrota, debiendo 4.066 libras. Bernstadt dijo que la vida de Nicol, sin embargo, entró en una espiral descendente cuando su tiempo como Beatle terminó. La primera gran decepción para Jimmy fue que sus 2 primeras bandas como solista después de los Beatles no vendieron ningún disco a pesar de algunas apariciones en la radio y la televisión. La música era una fusión de rock y jazz, y creo que la gente quería escuchar la música rock del día de la invasión británica. Había gastado todo su dinero en estas bandas. Él quebró. Su esposa se divorció de él, se separó de su hijo y vivía en el sótano de su madre. Los medios lo construyeron y luego lo derribaron con alegría. El último artículo fue sobre cómo no tenía un centavo, agrega Bernstadt. Paul McCartney leyó esa historia y secretamente llamó a Peter Asher de Peter and Gordon y dijo: Oye, quizás puedas darle un poco de trabajo a Jimmy en tu próxima gira, porque es muy buen baterista y parece, por el artículo que leí, que realmente le serviría una ayuda. Aunque Peter and Gordon le dieron algunos conciertos, Nicol pronto se quedó sin empleo y quebró. Cuando los Sputniks, un grupo instrumental sueco, le ofrecieron un concierto en 1965, Nicol lo tomó rápidamente. Jimmy no se lo dijo a nadie, dijo Bernstadt. Salió por la puerta y desapareció. Los Sputniks viajaron con él por todo el mundo y lo convirtieron en un miembro completo de la banda, pero luego se metieron en las drogas pesadas. Mientras los Sputniks tenían una estadía prolongada en México, él desapareció de nuevo. Jimmy admitió en una entrevista: reemplazar a Ringo fue lo peor que me ha pasado. Hasta entonces, estaba bastante feliz de ganar 30 libras o 40 por semana. Después de que los titulares acabaron, yo también empecé a desaparecer. Por algunos años vivió en México estudiando ritmos latinos antes de retornar a Gran Bretaña para hacer trabajos de construcción. En ese tiempo se reencontró con su hijo Howard y le explicó sus razones por las que no quería aparecer. Pero solo estuvieron en contacto un poco tiempo y Howard, un ingeniero de audio en Londres, hoy no tiene idea del paradero de su padre. También cree que Nicol, ahora de 79 años, se opondría a que Hollywood cuente su historia. El hijo de Jimmy explicó: se sentiría mortificado de que haya una película que lo defina, que será terrible. Puedo entender por qué los historiadores y los fanáticos están interesados. Yo también lo estoy, pero es una cosa enorme con la que lidiar. Nicol surgiría en 1984 cuando aceptó participar en una convención de fanáticos de los Beatles en Ámsterdam. El promotor grabó una entrevista tras bambalinas con Nicol que compartió con Bernstadt. Jimmy sintió que pudo haber tenido la oportunidad de hacerse con el puesto de Ringo, dijo Bernstadt. Sentía que Brian Epstein y los otros de alguna manera estaban trabajando para que él se convirtiera en miembro de los Beatles. Diría que ser un Beatle era tanto una maldición como una bendición. Por un lado, permitía a muchas personas saber quién era él, pero por otro lado creía que Brian Epstein lo puso en una lista negra después de los Beatles. Nicol no ha hablado con los medios de comunicación durante los últimos 10 años. Howard vio poco de su padre, intenta conectarse con él a través de recuerdos como fotos antiguas compradas en una subasta. Él dijo: intento recolectar en internet porque no son piezas de alguien que es un Beatle, son piezas de alguien que es mi padre y que no era mucho cuando yo era joven porque era un músico independiente. Es bueno para mí y para mi familia tener eso. Así como Howard afirma que no tiene idea de dónde está su padre, ahora Jimmy tampoco ha estado en contacto con los 2 Beatles sobrevivientes, Paul y Ringo. McCartney dijo una vez de él: no fue fácil para Jimmy reemplazar a Ringo y tener toda esa fama sobre él. En el momento en que terminó su tiempo, ya no era famoso.
Un rumor que Bergstad escuchó en 2011 fue que Jimmy estaba trabajando en una obra en Ámsterdam. Alguien se le acercó y le preguntó si era Jimmy Nicol. El hombre asintió, firmó un autógrafo y regresó al sitio sin decir una palabra. Nicol fue parte sin saberlo de otro papel en la historia de los Beatles. Años después de la gira, durante un paseo por la tarde con su perro en 1967, McCartney recordó que cada vez que la banda le preguntaba a Nicol cómo afrontaba las presiones de la gira, la respuesta del baterista era "It's getting better". Por su traducción al español, "está mejorando". McCartney y Lennon convirtieron la frase en la melodía "Getting Better", mejorando, para el trascendental LP de 1967, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Getting so much better all the time. Y esta fue la historia de Jimmy Nicol. Increíble, ¿verdad? Cómo de la noche a la mañana un desconocido llegó al tope de la fama mundial. Imagina si mañana despiertas y eres un Beatle más. Deja en los comentarios qué te pareció Jimmy Nicol. ¿Crees que el entorno Beatle debió hacer algo más por él? Quiero saber tu opinión en los comentarios. Eso fue todo, muchas gracias por tu atención y que tengas un rockero día.